Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Anaya y les doy la bienvenida nuevamente al módulo 11 de visualización. En este módulo aprenderemos un poco los parámetros de la teoría de Data Visualization y conceptos científicos que tienen que ver con representación de datos, a lo que comúnmente en este mundo se le denominan los modismos. Dicho esto, vamos a tocar lo que es la epistemología o los conceptos de la analítica visual, la literatura recomendada, la motivación, lo que el ser humano percibe a nivel de las visualizaciones, lo que se puede, lo que no se puede hacer, las representaciones externas y por qué realmente perder de la visión puede ser un muy buen enfoque en el término de mostrar los detalles para encontrar algo muy importante, y son los insights en la información o estos patrones que no son tan obvios y que esta ciencia lo permite. Sin más preámbulo, empezamos. Ahora la pregunta es, ¿y qué es la analítica visual? La analítica visual es el campo que combina técnicas de visualización de la información con el uso de algoritmos y métodos de análisis de datos. Su principal objetivo es la generación de conocimiento que ayuden a los usuarios en el proceso de toma de decisiones. Básicamente, la analítica visual se utiliza en diversas áreas que incluyen la ciencia, la ingeniería, los negocios y el gobierno. Podemos encontrar diferentes aplicaciones de la analítica visual en campos como la planificación urbana, la exploración de gas, las finanzas, la seguridad, las catástrofes naturales o la monitorización de la salud, entre otras. Con este módulo aprenderás las bases teóricas del análisis visual, así como algunos fundamentos del prototipado rápido y aplicaciones prácticas. Lo que hoy veremos o vamos a aprender se utiliza en el enfoque multidisciplinar que pretende que básicamente ustedes puedan apropiarse o aprendan las habilidades necesarias para desarrollar proyectos de analítica visual o en la vida real hacer las representaciones de los fenómenos o estos datos. Hablando un poco de la motivación, los sistemas de visualización por ordenador proporcionan representaciones visuales de un conjunto de datos diseñado en beneficio de ayudar a las personas a realizar las tareas de forma más eficaz. En referencia a lo anterior y hablando un poco de la eficacia en las representaciones visuales, cuando hablamos de que la visualización es adecuada es porque nos damos cuenta que hay procesos que es necesario aumentar las capacidades humanas en lugar de reemplazar a las personas con métodos de toma de decisiones computacionales. ¿Y cuándo no usar visualización? Este criterio es muy importante, dado que no se necesita visualizar cuando existe una solución totalmente automática y se confía en ella. Es para el caso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero muchos problemas de análisis están mal especificados y no se sabe exactamente qué pregunta hacer de antemano. Si ves estos criterios en el ejercicio de la ciencia de datos, es una muy buena motivación para saber que no necesitas visualizar. La visualización permite el uso a largo plazo para los usuarios finales, por ejemplo, el análisis exploratorio de datos científicos o lo que se llama Explore Data Analytics o EDA. También permite la presentación de resultados conocidos, así como también el paso a una mejor comprensión de los requisitos antes de llevarlos o desarrollarlos en unos modelos ya muy consistentes. También podemos ayudar a los desarrolladores de soluciones automáticas a refinar, depurar y a determinar los parámetros más idóneos. También ayudamos a los usuarios finales de las soluciones automáticas con procesos de verificación para crear un poco más de confianza. Esto es básicamente el criterio fundamental de lo que se conocen como las ventajas de la visualización en un trabajo de ciencias de datos. Ahora la pregunta es, ¿y por qué utilizar una representación externa? Como ustedes pueden ver en esta imagen, si meditamos un poco en que los sistemas de visualización por ordenador nos proporcionan representaciones visuales de conjuntos de datos que nos ayudan a las personas a realizar las tareas más eficientes, es básicamente pensar en que una representación externa sustituye los factores de la cognición por algo que tenga que ver más con la percepción per se de una persona. ¿Y esto qué quiere decir? En este ejemplo en particular,
vemos la representación de un conjunto de datos en bruto, dentro de los cuales se quiere hacer minería de datos y se quieren encontrar algunas relaciones. Pero una representación externa a la naturaleza funcional de estos datos nos ayuda a entender que, por ejemplo, con un modismo o un gráfico de redes de fuerza, poder dar con todas las relaciones que componen los grupos de estos datos. Y las representaciones externas, muchas veces en correlación a los datos, nos ayudan a entender un poco más el fenómeno. Lo anterior nos hace pensar en la siguiente pregunta: ¿y ahora por qué hay que depender de la visión? El sistema visual humano es un canal de gran ancho de banda para el cerebro, lo que permite una visión general donde es posible gracias al procesamiento de fondo. ¿Y esto qué quiere decir? Que se mejora la experiencia subjetiva de ver todo simultáneamente para que nosotros hagamos un proceso significativo donde se produce paralelamente la significancia de la información de una manera pretenciosa. Es básicamente que nosotros siempre que tenemos muy bien identificado y mapeado un problema sabemos muchas veces qué queremos encontrar. O también nos permite hacer nuevas preguntas o hacer descubrimientos científicos sobre los patrones de los datos latentes o insights. A esto, si reflexionamos sobre otros canales o otros factores de percepción como el sonido o como el canal auditivo, nos encontramos a que tiene un menor ancho de banda y una diferencia semántica. Dicho esto, el canal visual también permite la percepción intraobservador y extraobservador. Si se realiza la demarcación de un muy buen trabajo que pueda ser un prospecto de representación visual, podemos decir que cerramos el dominio o el universo observable de una visión en conjunto que muchas veces pueda estar sesgada. Ahora, la experiencia subjetiva del flujo secuencial hace que nosotros no solamente podamos concebir visualmente la abstracción de la información de una manera simple, sino que también podemos enriquecer este proceso a través de otro tipo de factores que pueden interactuar con este tipo de elementos, como la capacidad de grabar, con elementos interactivos que aumentan el conocimiento. De esta manera encontramos otro nivel de interacción a través del tacto áptico que permite manipular eventos para que el entendimiento del fenómeno tenga una aproximación al mundo real, sobre todo por las limitantes de percepción de nuestros estímulos visuales, donde la comunicación se da en muy bajo ancho de banda, y por tal motivo esto es importante, dado que lo que son los sabores, los olores, nos permiten pensar que no hay dispositivos lo suficientemente consistentes y viables para concebir la reproducción y grabación de este tipo de procesos. Por ello es tan importante depender de la visión. La visualización nos permite no solamente encontrar esos patrones no tan obvios de una manera ágil y rápida y sinérgica, sino que también nos hace pensar en la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos que mostrar los datos a gran detalle? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los resúmenes pierden información. Lo segundo es que podemos confirmar lo que ya sabemos o lo esperado y encontrar patrones inesperados. Y lo tercero es necesitamos siempre parámetros de validez para evaluar los modelos estadísticos de una manera un poco más simple y sencilla. En relación a lo anterior, vamos a evaluar el siguiente ejemplo y es lo que se denomina el cuarteto de Anscombe. El cuarteto de Anscombe lo que pretende es evidenciar el poder de tus ojos, ya que aquí encontramos un set de datos que tiene 4 distribuciones de observaciones, tanto en los arreglos de las columnas X, tanto en los arreglos de las columnas Y. Encontramos que todos estos datos, a pesar de que hay unas leves diferencias, si realizamos un análisis estadístico y sacamos la media, la varianza, la mediana y la correlación, podemos dar que en todas las observaciones de X encontramos que la media es 9.0, que la varianza de los X es 11.0, que la media de los Y es 7.5, que la varianza es 4.12 y que tenemos un coeficiente de correlación bajo el coeficiente de Pearson de 0.816. Si hacemos un análisis de los datos desde el punto de vista estadístico, nos damos cuenta de que desde este punto o desde esta ciencia no hay ninguna diferencia entre lo que es la distribución de estos datos. Pero, ¿qué tal si hacemos una proyección de una representación visual sobre ellos? Nos encontramos lo siguiente. Nos encontramos de que las hipótesis anteriores, como ustedes pueden darse cuenta, apuntaban a que todo podía resolverse con un modelo lineal
o una regresión lineal. Pero lo que nos damos cuenta es que el primer modelo sí cumple con este criterio, dado que los datos presentan una covarianza o presentan una relación ascendente dentro de los cuales puedo mapear con una recta tangente para calcular las distancias verticales y proyectar una regresión lineal. Pero en el segundo modelo encontramos de que esta distribución de datos tiene una forma diferente, porque realmente no podríamos ajustar de una manera sinérgica, sobre todo por esta última observación que se está evaluando en 4, con un modelo lineal, sino que empezaría a crear unos sesgos un poco más grandes. Ahora, ¿y qué tal este tercer modelo? En el cual no solamente nos encontramos de que podría funcionar muy bien una recta de regresión, pero nos encontramos con un dato atípico o un outlier de que rompe absolutamente con ese modelo lineal que ya habíamos proyectado. ¿Y qué tal este cuarto ejemplo? Dentro de los cuales nos encontramos con un grave problema, dado que tenemos un conjunto de observaciones y acto seguido encontramos este dato atípico en el cual si trazamos una línea recta me dice que este modelo de recta tangente o de regresión lineal puede ajustar estos datos, lo cual no es cierto. El poder de tus ojos bajo el cuarteto de Anscombe lo que nos dice es que básicamente la gran ventaja de la visualización es encontrar de una manera sencilla todos estos patrones, que de otra forma, si yo hago un análisis estadístico sobre estos datos con las siguientes distribuciones y proyecto nuestros estadísticos sumarios o nuestros resúmenes estadísticos, sin los estándares de visualización hubiera podido afirmar unas hipótesis incorrectas que de otra manera la visualización nos está demostrando de una manera científica, abstracta o simple que el modelo lineal que habíamos propuesto como hipótesis no se cumple para todos los casos. Dicho lo anterior, nos encontramos con uno de los conceptos más interesantes, y es que desde el punto de vista científico, esto de las visualizaciones tiene un nombre y se llaman los idioms en inglés o los modismos en español. Pero, ¿qué son los modismos? Los modismos básicamente son un sinónimo de lo que pueden ser nuestros gráficos, que ya los conocemos, pero es una manera distinta de crear y manipular las representaciones visuales. Dado que los modismos tienen un par de características, donde una de ellas hace referencia al espacio de diseño, y el espacio de diseño hace posible que los lenguajes visuales se proyecten de una manera enorme y sinérgica para incluir consideraciones del cómo crearse, el cómo interactuar y el cómo representarse visualmente para conectarse finalmente con una tarea. El modismo o la visualización nos entrega unos parámetros que se conectan realmente con la tarea científica del cómo hacer, dado que hay un lenguaje de codificación bajo los parámetros de expresividad de una representación visual. La teoría de los modismos, y esto lo han estudiado científicos como Tamara Meusner, Mike Bostock, entre otros, nos dice que hay muchas posibilidades de crear estas representaciones visuales, pero que algo muy importante es que podamos llegar siempre a un lenguaje de interacción donde las múltiples posibilidades hagan que este modismo sea lo suficientemente dinámico y simple. Las afirmaciones anteriores nos hacen reflexionar de por qué tenemos que centrarnos en la tarea y la eficacia de la comunicación de la información. Y es que esto es muy simple. Los sistemas de visualización por ordenador proporcionan representaciones visuales de conjuntos de datos diseñados para ayudar a las personas a realizar las tareas con mayor eficacia. ¿Y por qué caemos nuevamente en esta afirmación? Porque básicamente las tareas sirven para limitar el diseño al igual que los datos. Si tenemos una tarea de comunicar una información simple que pueda cuantificar una variable como la estatura de un conjunto de personas, la teoría de los modismos nos dice que tenemos que referirnos absolutamente al máximo nivel de la abstracción o simplemente al máximo nivel de la simplicidad para representar de una manera los datos en que sean mayormente inteligibles. No obstante, hay unas restricciones. Los modismos nos sirven para saber que no todos sirven para todas las tareas, donde la expresividad y efectividad juegan un papel importante que coincide la mejor representación visual. Y esto conecta el fenómeno con el entendimiento, donde el reto es comunicar la información
o al máximo nivel de la simplicidad para hacer que las posibilidades visuales realmente no caigan en procesos que sean ineficaces o en el cual necesite de muchos argumentos técnicos para explicar el fenómeno, así como también hayan procesos de validación complejas. Y pues básicamente esto nos abre todo un universo para comprender el espacio de posibilidades de cómo decir o representar este dato de múltiples maneras. ¿Qué se considera eficaz en un modismo o en un gráfico? Se considera eficaz a todo aquel modismo o gráfico que sea novedoso o que permita realizar tipos de análisis totalmente nuevos, así como también que acelere el flujo de trabajo existente y que esto básicamente se conecte con la limitación de los recursos que nosotros muchas veces tenemos a la hora de visualizar. En analítica visual se debe tener en cuenta 3 tipos de limitaciones de recursos muy diferentes, y pues las limitaciones son limitaciones computacionales, humanas y de pantallas. ¿Y cómo es esto? Las limitaciones computacionales tienen deficiencias en el tiempo de procesamiento, por ejemplo, así como también en la memoria del sistema. Las limitaciones humanas, tenemos limitaciones de tipo de atención, de memoria y de retención, así como también las limitaciones de las pantallas, donde los píxeles son un recurso precioso, pero es el más limitado, así como también la densidad de la información, del cual hay una relación entre el espacio utilizado para codificación de la información y el espacio en blanco no utilizado. Y la tercer limitante de la pantalla es el equilibrio entre el desorden y el desperdicio de espacio al encontrar un punto óptimo entre lo denso y lo escaso. Básicamente lo que nos dice es que tenemos que utilizar los modismos o las representaciones visuales o los gráficos más expresivos y efectivos que hagan un muy buen uso del espacio para no desviar la atención, la percepción humana. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hacer un análisis de datos? Una mala práctica de los análisis de datos es básicamente nosotros como personas técnicas o científicos de esta ciencia tomar este set de datos, implementar una caja negra y empezar a comunicar la información con terminología como outliers, como correlaciones, como covarianzas, como análisis de componentes principales, como clusterización, como jerarquización, como aggregations, a personas que absolutamente tienen otras pretensiones, donde solamente el usuario está esperando la confirmación final de un sí o no, o la confirmación de qué decisión tomar. La mejor manera de hacer análisis de datos realmente corresponde a cuando nosotros podemos encontrar un sistema que sea lo suficientemente intuitivo para que haga esa comunicación bidireccional con el usuario y se pueda recibir un feedback para que ellos mismos sean los tomadores de decisiones. Para esto necesitamos un conocimiento previo de lo que son las marcas y los canales más expresivas y efectivas para el ser humano. De acuerdo al libro de Visualization, Analytics and Design de Tamara Musner, nos dice que los canales y marcas más efectivos corresponden a todo este set de herramientas donde lo que son las líneas se dicen que son los canales más efectivos en el término de la expresividad para comunicar información a través de gráficos. Por ejemplo, posición sobre la escala puede ser un canal muy efectivo para comunicar información. Una posición de la escala no alineada surge como un segundo elemento. Un tercer elemento podría ser la longitud del tamaño en una dimensión. Lo cuarto ya empieza a ser un poco más complejo de percibir para la cognición humana, dado que lo que son los ángulos, las superficies en procesos bidimensionales o la tridimensionalidad, y ni hablar de lo que son las escalas a color, la saturación, pero sobre todo lo que son las curvaturas y la volumetría, hace que los canales y la expresividad en la información sea un poco más compleja de asimilar. El llamado aquí como científicos de datos es a utilizar los gráficos o los canales y las marcas más expresivas y efectivas para el ser humano para que el usuario tenga información autocontenida o autolegible y que no tenga que llamar a una persona muy experta o un científico para hacer interpretación de estos patrones. Agregado a esto, tenemos que los canales que hacen referencia a regiones espaciales, a tonos de color,
a movimientos y a formas desde el punto de vista de la interactividad podrían ser un buen fit o podrían ser un buen candidato para hacer la representación de esta información. No obstante, según Tamara Miosner, Mike Bostock y otros investigadores, también como el Dr. John Alexis Guerra en Colombia, gran científico por supuesto, nos dicen que las marcas más utilizadas y más dicientes para los procesos científicos para representación de los datos son ¿cuáles? Los puntos y las líneas. De esta manera y en conclusión de este módulo de visualización o de Information Visualization y de Data Analytics, nos encontramos que la teoría nos dice que tenemos que referirnos a lo simple y que básicamente la tarea fundamental de la visualización radica en tres cosas absolutamente importantes, en el what, why and how, que es el qué, por qué y cómo. Siempre que nosotros podamos proyectar una visualización, tenemos que preguntarnos si es lo suficientemente autocontenida o es lo suficientemente simple, o para realizar una interpretación absolutamente abstracta o simple del problema o el fenómeno que nosotros deseamos comunicar. Palabras más, palabras menos, la visualización, fuera de cumplir con una tarea simple de comunicación bajo el mayor ancho de banda, que es el ojo humano, nos permite encontrar esos patrones no obvios o no observables al ojo humano, que son los insights. Y esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque es el principio funcional mediante el cual nosotros generamos conocimiento a partir de los datos o hacemos descubrimiento de conocimiento a partir de este tipo de procesos. Bueno, agradecimientos especiales a uno de mis grandes mentores en el tema de ciencias de datos, dado que es un gran científico en Colombia y es el Dr. John Alexis Guerra. Los invito a revisar su canal de YouTube y ampliar esta información. Muy bien, ahora nos disponemos a pasar al video de práctica de codificación para poner manos a la obra todos los conceptos aprendidos de visualización de la información a través del paradigma de InfoVis o de Information Visualization. Vamos a ello.